Hola, buenas tardes a todos. Vemos que estáis incorporando. Voy a ir presentándome mientras damos en un par de minutos, pues, bueno, si alguien tiene problemas a la hora de la conexión o lo que sea. Primero, buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir a este seminario sobre el tratamiento de aguas residuales de origen industrial. Primero me presentaré. Me llamo Carlos Pascual y soy miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Vizcaya. Asimismo, soy presidente de la ONG Ingeniería para la Cooperación, que está vinculada a este colegio. Esta asociación tiene como fin el desarrollo y mejora de la calidad de vida de otros ciudadanos que no han tenido la fortuna de haber nacido en la sociedad europea, pues como la nuestra, española. Bueno, esta serie de seminarios organizados por el colegio tiene como objetivo difundir entre nuestro colectivo de colegiados y colegiadas información sobre tecnologías emergentes, el estado del arte o la trayectoria de sectores industriales relevantes en nuestro entorno, en el entorno industrial de nuestra comunidad. A continuación, nos van a presentar el estado del arte de una nueva tecnología para el tratamiento de aguas residuales de origen industrial, aunque también vamos a ver que tiene otras posibles capacidades para ser introducido en otros sectores. Esta tecnología presenta evidentes ventajas y, por tanto, tiene un nicho comercial pues muy interesante. Vamos a ser presentado por dos compañías que colaboran en este proyecto. A continuación, presento a Manuel Núñez, que es director de Petronor Innovación y que ha sido miembro de la Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Vizcaya. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes, Carlos. Tienes que abrir el micro. ¿Tengo el micro bien puesto, Carlos? ¿Se me oye? Manu, ¿me oyes? Sí. ¿Ha habido algún problema técnico? Carlos, ¿se me oye ahora? Porque no. Sí, se me oye. Me dice Abraham que se me oye, ¿no? Perfecto. Muy bien, oye, pues nada, muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros y a todos los asistentes a la conferencia que vamos a dar ahora sobre la tecnología, ¿no? Medland. Y lo primero que me gustaría sería enmarcar esta conferencia dentro de lo que es la estrategia de Petronor en innovación. En el año 2016, Petronor desea fomentar la innovación en la compañía y crea Petronor Innovación, que, bueno, pues que digamos es el vehículo por el que Petronor trata de visualizar una misión muy clara, ¿no? Que es que nosotros en Petronor Innovación seamos el catalizador de la excelencia productiva y también de la optimización tecnológica de nuestra actividad. Además, también tenemos como cometido el desarrollar nuevos modelos de negocio, nuevos productos o nuevos procesos que, digamos, estén alineados con la transición energética y con la sostenibilidad, una vez más, de nuestra actividad. En ese sentido, nuestro proyecto es una plataforma que trabaja dentro de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología y desde ese ámbito trabajamos en un modo que denominamos innovación abierta. Esto quiere decir que incorporamos a las capacidades internas todas aquellas capacidades externas que hacen o que facilitan que nosotros podamos conseguir esos retos. Y precisamente este es un proceso o este es un proyecto que surge de esa colaboración de capacidades internas y externas que nos llevó a alcanzar una tecnología, con la tecnología Medland, un nivel de madurez tecnológica 8, que significa validación y verificación de la tecnología en un entorno real para resolver un reto que nosotros teníamos en Petronor y que apoya, o que como el resultado ha sido un apoyo a la sostenibilidad de nuestras operaciones vía reducción de CO2, en primer lugar, vía reducción de consumos energéticos, ¿no? Segundo, vía de eliminación de la formación o de la generación de lodos en el tratamiento de las aguas industriales. Y tercero, otro reto que teníamos que trataba de utilizar una tecnología que fuese muy versátil y muy flexible a la hora de tratar distintas aguas de distintas procedencias. Y ahora voy a dar paso ya a Ainhoa y a Abraham, que nos van a
a contar un poco cómo fue este proceso, cuáles han sido los objetivos que hemos alcanzado y también hablaremos un poco más en detalle de aspectos tecnológicos. Así que adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Manu. Entre tanto, Ainhoa se va preparando. Lo quiero comentar que hemos abierto el chat. En el chat podéis ir escribiendo todas las preguntas que consideréis oportuno y al final de la presentación que van a hacer Ainhoa y Abraham, yo trasladaré un poco, recogeré esas preguntas, esas inquietudes, las agruparé y pues responderemos en el tiempo estimado. La duración estimada es de 1 hora o un poquito más, si se la salga un poco y quedan algunas preguntas en el tintero. Bueno, paso ya, una vez explicado un poco cómo vamos a ir trabajando a través del chat, que lo podéis encontrar abajo en medio donde pone chat, ahí podéis ponerme a mí las preguntas que yo recogeré. Damos paso a Ainhoa. Muchas gracias, Ainhoa. Bueno, pues ¿sí? ¿Se me oye? Perfectamente. Ok, pues nada, buenas tardes. Como ha dicho Manu, agradecer al Colegio de Ingenieros la oportunidad que nos da de participar en este espacio de conferencias y a la audiencia por el tiempo que nos va a dedicar a escucharnos un poco. A lo largo de este webinar vamos a primeramente a situarnos el porqué y la importancia del tratamiento de las aguas residuales industriales. Luego vamos a explicar en la segunda parte la experiencia que ha tenido Petronor con esta tecnología, con un piloto desarrollado en sus instalaciones. Y luego mi compañero Abraham pasará a explicar en qué consiste la tecnología Medland y otras experiencias que ha tenido en otros sectores y haremos un cierre con unas conclusiones. Entonces, la primera pregunta que puede surgir es ¿por qué un proyecto como este en un complejo industrial como el nuestro? Pues es conocido por todos que el agua es un recurso vital para el ser humano, tanto por su consumo como para todo tipo de actividades industriales, ya que es un recurso energético de los más utilizados junto con el petróleo, la electricidad y el gas. Esta actividad industrial genera daños o alteraciones en el estado natural del agua, tanto por el aumento de la temperatura, por las emisiones contaminantes de la propia actividad industrial, como por los residuos industriales que se generan, esas aguas residuales que se generan. Esto provoca alteraciones y daños en los ríos y mares, que sumado a su escasez hace que sea fundamental el estudio de técnicas que nos ayuden a tratar y devolver y reutilizar ese agua para reducir ese propio uso. Y es ahí donde Petronor apuesta por el uso eficiente de la energía, en la búsqueda de las mejores técnicas disponibles y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que son, entre otros, el fomentar la innovación, la producción sostenible, conservar y utilizar de forma sostenible los recursos, garantizar la vida saludable y combatir el cambio climático. Pues bien, toda actividad industrial genera una huella hídrica que es necesaria de conocer para hacer un uso o una gestión eficiente de ese recurso energético. En nuestras instalaciones captamos alrededor de 500.000 metros cúbicos mensuales de agua que utilizamos para el consumo y para nuestro propio proceso productivo. Proceso productivo como son refrigeración, disolvente, limpieza. Y esto nos genera un agua residual industrial que tenemos que tratar. Tenemos un espacio dedicado a la depuración de esas aguas residuales que está dividido en 2 líneas de tratamiento dependiendo del origen del influente. Concretamente, el agua procedente de la línea de procesos tiene una capacidad depurativa de 2.500 cúbicos diarios. Ese tratamiento de la línea de procesos comienza con un tratamiento primario donde se eliminan los hidrocarburos libres en el agua y se sedimentan los sólidos con la ayuda de los DAF y los CPIs. Posteriormente pasamos a un tratamiento biológico con fangos activos donde se hace la reducción de la DQO y por su composición también conseguimos reducir los compuestos nitrogenados. Esa oxidación de la materia orgánica la realizamos con la ayuda de unos soplantes que aportan el oxígeno necesario para reducir esa materia orgánica. Después pasamos a un decantador de lodos y para finalmente pasar a la piscina de retención o al punto de vertido. Hay que destacar que la decantación de lodos se produce en unos lodos que recogemos y que hay que transportar y que hay que tratar posteriormente.
¿Qué características principales tiene este tipo de tratamiento convencional que usamos en la refinería? Pues los costes energéticos asociados a los soplantes que nos aportan ese oxígeno necesario en el tanque biológico de fangos activos, el transporte y el tratamiento posterior de los lodos y la poca flexibilidad que nos dan los biológicos en cuanto a tratar cargas contaminantes altas puntuales que hacen que nos retrasen o nos reduzcan en la capacidad de tratamiento con límites por debajo del vertido. En este contexto es donde Petronor, en la búsqueda de las mejores técnicas disponibles, que es lo importante, que sea eficaz y eficiente, pensó en implantar o desarrollar un piloto con esta tecnología paralelo a la tecnología convencional, en la búsqueda de reducir el consumo de este recurso natural, de recircular la mayor parte de agua, reducir la generación de vertidos y mejorar la calidad de los mismos. Con esto consiguió desarrollar pruebas de biodegradabilidad de esta tecnología y conseguir alcanzar un TRL 8. ¿Cómo se desarrolló este piloto en nuestras instalaciones? Bien, pues el flujo del agua comienza, igual que en el tratamiento convencional, con un tratamiento primario, con la eliminación de hidrocarburos libres en el agua y sedimentación de sólidos, con la ayuda de los DAF y los CPIs, para luego posteriormente pasar a los módulos donde se desarrolla la tecnología Medland. Y el efluente que sale de estos módulos va directamente a la piscina de retención. Esto es así porque logísticamente esta tecnología está formado por módulos que nos aportan flexibilidad y es compacto, y la modularidad que nos permite tratar cargas contaminantes puntuales para dar un poco de aire al tratamiento biológico convencional. ¿Qué características tiene esta tecnología? Pues tiene que no utilizamos los soplantes que eran necesarios en el tratamiento convencional, concretamente en la parte del biológico, por lo tanto reducimos el gasto energético necesario. No genera lodos, esto es gracias a la población bacteriana que utilizamos, por lo tanto no necesitamos realizar un transporte y un tratamiento posterior. Y la modularidad de la que hemos hablado, ¿no?, que se adapta a los diferentes sectores industriales y a las diferentes caracterizaciones de las aguas. Concretamente, el piloto desarrollado en nuestra refinería consistió en 2 líneas con 4 módulos, como vemos en la foto de la izquierda. En el interior están los reactores downflow y upflow, que correspondería al tratamiento aerobio y anaerobio, donde estarían el material conductor, y las poblaciones microbianas, que desarrollan esa degradación de la materia orgánica, esa reducción de los compuestos nitrogenados. Todo esto se recircula y se controla a través de bombas y válvulas direccionables que controlan el flujo, pudiendo utilizar estos módulos tanto en serie como en paralelo, dependiendo del tipo de las aguas que queremos depurar en ese momento. Como podéis ver en la foto inferior, esa es la parte del módulo que hace el tratamiento aerobio, donde no se utilizan soplantes, como hemos dicho, no hay un gasto energético porque la aireación es pasiva. En este esquema vemos una comparativa de los 2 tratamientos, el convencional en nuestras instalaciones y el tratamiento con la tecnología Medland, lo que ha sido el desarrollo de nuestro piloto, donde tras un inicio de un tratamiento primario salimos del DAF con una DQO de 600 miligramos por litro, que en el tratamiento convencional, con un tiempo de residencia hidráulica, pasamos por una balsa aerobia, una balsa anaerobia, un decantador, y los productos que obtenemos son agua tratada con una DQO por debajo de 90 miligramos por litro y unos lodos. Sin embargo, en la parte inferior, con el mismo influente que sale del DAF con 600 miligramos por litro de DQO, entramos a los módulos de la tecnología Medland con el mismo tiempo de residencia hidráulica, y tras pasar por los reactores downflow y upflow, el único producto que obtenemos es el agua tratada por debajo del valor del tratamiento convencional, y no generamos esos lodos.
Aquí podemos ver en la parte de la izquierda muestras de agua tomadas en el flujo del agua del tratamiento biológico de nuestras instalaciones, donde podemos ver en la foto de la izquierda el color del agua procedente de la salida del DAF, la que entra al biológico, y en la foto de la derecha la salida del efluente. Vemos la diferencia, por lo tanto podemos apreciar la degradación de esa materia orgánica, ¿no? Esa depuración. Sin embargo, el salto es bastante grande en cuanto a las tomas de muestras en el tratamiento con la tecnología Medland, en la que vamos viendo cómo se va degradando la materia orgánica a medida que va pasando por ese tratamiento, en el que esta sería la muestra de agua tomada, que sería la misma que en el tratamiento convencional, de la salida del DAF o entrada al tratamiento Medland, y este sería la salida. Y aquí en este vídeo no tenemos el audio, pero podemos ver cómo sería, este sería el fondo del reactor de la salida del tratamiento Medland, donde el agua sale completamente transparente y el fondo del reactor no tiene lodos, por lo tanto no generan esos fangos que sí genera el tratamiento biológico. Cuantitativamente hablando, los resultados, pues los resultados obtenidos en nuestra experiencia piloto desarrollada en la refinería, podemos ver cómo incluso reducimos los valores objetivo marcados para la DQO de salida y los compuestos nitrogenados. Y además de las pruebas de ecotoxicidad, donde vemos que no hay una inhibición, no hay cargas contaminantes. En el gráfico inferior de la izquierda vemos que a cargas de contaminantes de entrada de agua variables obtenemos una salida con la tecnología Medland de DQO constante y por debajo del límite de vertido, cosa que también vemos en el gráfico de la derecha, donde vemos que los compuestos nitrogenados, con el agua de entrada bruta tiene compuestos nitrogenados y hay una gran reducción ya en nuestro tratamiento convencional, pero es mayor la reducción obtenida con el tratamiento con la tecnología Medland. Y en cuanto al economics, la parte económica, vemos que el mayor ahorro en el piloto desarrollado en nuestra refinería ha sido de un 44%, donde el mayor ahorro proviene de ese ahorro o no uso de soplantes para la aireación y la parte de la degradación de la materia orgánica, y del tratamiento y el transporte de los lodos, ya que no generamos esos lodos. Ahora va a explicar mi compañero Abraham de Medfilter en qué consiste la tecnología Medland y otras experiencias que ha tenido. Le doy paso a él. Estupendo. Muy bien, muchas gracias, Ainhoa. Bueno, y muchas gracias al Colegio de Ingenieros por la invitación y darnos la oportunidad esta tarde de contaros el desarrollo de esta tecnología. Bueno, deberíais... ¿me confirmáis cuando la podáis ver bien? Sí, afirmativos. Se ve perfectamente, ¿eh, Abraham? Perfecto. Bueno, pues en los próximos minutos voy a intentar poner un poco de ciencia divulgativa sobre el funcionamiento de la tecnología. Hasta ahora, Ainhoa y Manu pues han explicado muy bien cuáles han sido los resultados exitosos de su aplicación en el oil and gas, en la refinería de Musquit, algo en lo que ellos han sido pioneros. Y entonces pues, voy a intentar explicaros un poco el cómo es posible que se podamos llegar a esos rendimientos y cuál es un poco la ciencia que hay detrás del tratamiento. En primer lugar, quizá presentar a Medfilter, una spin-off que se fundó hace unos 5 años a partir de dos socios tecnológicos, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados de Agua, de la Comunidad de Madrid, y la Fundación Centro de Nuevas Tecnologías CENTA de la Junta de Andalucía. De tal manera que bueno, esas dos instituciones y los científicos o los tecnólogos que desarrollamos la tecnología, pues creamos esta empresa que ahora mismo pues ya digamos ha llegado al nivel de comercialización, ¿no? La tecnología Medland viene del acrónimo MED, que resume las tecnologías electroquímicas microbianas, es decir, tecnologías que tienen aproximadamente unos 10-15 años y que aunan la combinación de microorganismos con electroquímica. Es decir, por primera vez empiezan a desarrollarse aplicaciones donde la microbiología, que es una ciencia evidentemente antigua,
empieza a interaccionar con materiales conductores de la electricidad, algo que evidentemente era ciencia ficción hace unos años y no os sintáis culpables si no habéis oído hablar nunca de ello, porque ni siquiera creo que esté todavía en los libros de texto, ¿no? Pero es una ciencia que ya se va consolidando, como os he dicho. El descubrimiento de la primera bacteria que era capaz de hacerlo fue hace unos 20 años, en el 2000-2001, en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, y ahora vais a ver un pequeño vídeo muy cortito donde vais a ver una de las características que tienen estos microorganismos, que es el intercambio de electrones a través de sus propios mecanismos biológicos, ¿no? Vais a ver cómo una bacteria empieza a desarrollar un filamento acabando por tocar a otra bacteria. Ese filamento es lo que se llaman los nanowires, los geopili, son unos cables, unos nanocables conductores de la electricidad producidos por la propia bacteria que permite la interacción de comunidades microbianas. Es decir, microorganismos que ya no solamente respiran oxígeno como probablemente hayáis estudiado, sino son capaces de respirar a otras bacterias. Y la ventaja que tiene esta transferencia de electrones entre microorganismos es un poco la aceleración de los metabolismos catabólicos. Es decir, para que lo entendamos todos, son capaces de comer más deprisa. Evitamos las limitaciones que pueda haber en la biodegradación, en la eliminación de los contaminantes, a través de suministrar un aceptor de electrones para el metabolismo basado en los conductores eléctricos. De tal manera que la reacción ya no va a estar limitada por reacciones químicas convencionales, sino que entra en acción una nueva ciencia como es la electroquímica, ¿no? Y la circulación de electrones a través de materiales conductores. Y en esto precisamente está basada la tecnología Metlan. La tecnología Metlan lo que hace es explota hasta sus últimas consecuencias esta nueva habilidad bacteriana, que es antigua, tan antigua como el mundo, pero que no se ha descubierto hasta hace 20 años, e intenta explotarla para desarrollar aplicaciones en el campo ambiental, ¿no? Fundamentalmente en el campo del tratamiento de aguas, que es a lo que nos dedicábamos nosotros desde Medfilter. La tecnología Metlan es una tecnología de biofiltro, ¿de acuerdo? La gran diferencia es que en lugar de utilizar sustratos inertes, como normalmente se utilizan en los biofiltros, es decir, gravas, arenas, materiales plásticos, arcillas, este tipo de materiales inertes, que simplemente es un material sobre el que se forma la biopelícula bacteriana, en este caso utilizamos materiales conductores de la electricidad, utilizamos mezclas de carbones biocompatibles que son electroconductores de origen mineral y de origen vegetal, jugamos con la granulometría y con su conductividad y conseguimos que los microorganismos no solamente colonicen esas superficies, sino que realmente se comuniquen con ellas, es decir, sean capaces de mandar electrones y mandar flujos de electrones a través de esos compuestos y poder domesticar de alguna manera el flujo de electrones. Entonces, el flujo de electrones de todo el metabolismo bacteriano que está degradando esos contaminantes, ahora podemos jugar con él siguiendo las reglas de la física y de la ley de Ohm y podemos hacer que se consuman en espacios diferentes de donde fueron generados. Como podéis ver en la diapositiva, en un biofiltro Metlan anegado tenemos reacciones anaerobias en la parte inferior, ¿vale? Que generan un pool de electrones. Esos electrones normalmente hay problemas para que sean consumidos en los sistemas convencionales de cualquier filtro. Sin embargo, nosotros a través de ese material conductor podemos, sin coste energético alguno, dirigirlos hacia zonas con potenciales más positivos cerca de la atmósfera y que sean consumidos allí. De tal manera que aceleramos el metabolismo, ¿no? Esto es básicamente lo que os voy a contar para no profundizar más. Por supuesto, estoy disponible para cualquier pregunta que queráis hacer al final de la charla o en otro momento, ¿no? A través de mail o como veáis oportuno. Lo que me voy a dedicar un poco es contar distintas aplicaciones que veáis donde podemos jugar con esta estrategia, ¿no? Entonces veis que en un biofiltro ahora vamos a tener la biopelícula generando zonas anaerobias y zonas aerobias sin necesidad del bombeo de oxígeno a través de soplantes, como decía Ainhoa, ¿no? ¿Cómo sabemos que realmente está ocurriendo lo que os estoy diciendo? Es decir, que podemos domesticar el flujo de electrones y podemos mandarlo a donde nosotros queremos, porque somos capaces de medir ese flujo de electrones.
En esta línea naranja que veis aquí, serían las diferencias del potencial eléctrico a través de un biofiltro convencional, como el que se opera en muchísimos sitios, utilizando plásticos, o utilizando gravas o arenas, donde no hay una diferencia, no hay un movimiento de electrones a través del biofiltro, obviamente porque el sistema es inerte desde el punto de vista redox. Cuando empezamos a jugar con materiales conductores, veis estas curvas que son las que realmente demuestran que estoy mandando electrones desde el fondo del reactor hasta la parte superior, ¿no? Esto es un poco la explicación de que lo que realmente vais a ver está ocurriendo. No es una hipótesis, sino que es digamos, es una realidad. Y ahora pues voy a enseñaros distintos ejemplos que hemos desarrollado en los últimos años, ¿no? Hemos desarrollado sistemas modulares, como decía Ainhoa, con la idea de poder implementar de forma rápida y de forma eficiente nuestros sistemas en distintas aplicaciones, tanto urbanas como industriales. Veis aquí algunos de los ejemplos de este sistema, por ejemplo, que a través de Samur fue el primero del mundo en ser instalado para el tratamiento de agua urbana, donde permite además el sistema una plantación que integra muy bien en el paisaje el propio sistema, ¿no? el propio sistema de tratamiento, de tal manera que puedes casi convertirlo como una especie de jardinera gigante donde tienes innovación, pero al mismo tiempo pues tienes sostenibilidad y no tienes por qué ir escondiendo la depuradora, se suele hacer. Veis aquí en un pequeño vídeo, no sé si podéis apreciar, que bueno, no estáis andando por la Alhambra, ¿de acuerdo? Estáis en la parte superior de un Metland. No hay problemas de olores tampoco, como comentaré posteriormente, no hay el uso de soplantes, no hay motores que produzcan distorsión. Es un sistema que realmente se puede encajar bastante bien. Estos sistemas modulares pues los estamos intentando contenerizar para poder desplazarlos y poder instalarlos con facilidad en distintos clientes, tanto industriales, como os he dicho, como urbanos públicos o urbanos privados. Incluso hemos desarrollado sistemas para tratamientos casi, os diría, unifamiliar, ¿no? Como estos de madera que podéis ver, donde pueden estar perfectamente integrados en el tratamiento de agua de una casa o, por qué no, en el tratamiento de agua de una empresa, ¿no? Estos son sistemas modulares con capacidades para tratar entre 10 y 30 metros cúbicos al día. En concreto, estos están tratando agua bruta en Centa, en Sevilla, en el Instituto del Centa, en Carrión de los Céspedes, con agua real urbana. Desde el punto de vista del famoso Green Deal, el Pacto Verde, pues deciros que el ahorro, evidentemente, en emisiones en CO2 asociadas a la energía son totales, porque quiero decir, un Metland no tiene gasto energético, no hay turbinas, no hay soplantes. Frente a un tratamiento estándar, los gastos los ahorros en emisiones de CO2 son obvios, pero al mismo tiempo, si utilizamos un Metland plantado, es decir, si incluimos plantas, que no hay por qué incluir plantas, pero si se quieren incluir plantas, que eso ayuda también a la eliminación de nutrientes, aparte de la integración paisajística, pues estamos consumiendo CO2. O sea, estamos teniendo una tecnología que a través de la fotosíntesis de las plantas tiene cierta captación incluso de CO2. Y desde el punto de vista de la reutilización, en el caso de que quisiéramos reutilizar el agua, la calidad que estamos obteniendo el agua tratada por un Metland nos permite realmente reutilizarla, ya sea para baldeo, ya sea uso industrial para refrigeración o, por supuesto, irrigación, ¿no? De forma general, un módulo, por ejemplo, que es capaz de estar tratando el agua urbana, pues generaría un ahorro de unos 10.000 metros cúbicos anuales, ¿no? ¿Qué tipos de aguas y qué otras experiencias hemos probado, aparte de la exitosa de Muskit? Pues hemos tratado aguas industriales químicas de mayor carga de las que os ha enseñado Ainhoa antes, que ha estado más o menos pues, con un agua urbana de una edad de refinería, pues entre unos 300, 600. Nosotros hemos subido hasta 12.000, es decir, que es realmente un valor muy alto para tratarse de un biofiltro. Y ahí hemos tenido resultados bastante exitosos, en torno al 97% de eliminación de DQO en condiciones reales,
lo que supone una tasa de degradación cercana al kilo o incluso superior al kilo de DQO por metro cúbico de lecho y día. ¿De acuerdo? Que realmente es una barbaridad. Pensar que digamos, los resultados exitosos en un agua urbana ya andan en torno a 150, 200 gramos de DQO por metro cúbico día. Es decir, no es una tecnología blanda que no pueda ser utilizada con aguas de alta carga, como podéis ver aquí, ¿no? Hemos tratado también efluentes de refino concretos, o sea, toluenos, furfurales, MDAs, MEC, encontrando también unas eliminaciones altísimas y unas tasas de degradación por metro cúbico y día muy, muy elevadas, ¿no? Podéis ver como hay la eliminación del 95%, tanto en sistemas de mezcla como en sistemas donde los efluentes han sido tratados, los compuestos han sido tratados de forma independiente, de forma aislada, en operaciones de batch. Veis aquí cómo hemos subido la concentración, hemos hecho ensayos con estos sistemas modulares, subiendo la concentración de los contaminantes hasta por encima de los 2.000 miligramos litro, ¿no? En el caso de MEC, o cerca de los 1.500 en el caso del furfural, consiguiendo una eliminación del 95%. Y como decía Ainhoa, sin utilización de energía, sin generación de fangos y de una forma bastante robusta, ¿no? La razón por la que no estamos generando fango, que quizás es una de las preguntas que os estáis haciendo en este momento, es una, porque el sistema funciona como un biofiltro, es decir, la biopelícula se queda adherida al material, y la granulometría que utilizamos es suficientemente baja como para no dejar salir biomasa, ¿no? Que es algo que ocurre en otros biofiltros plásticos donde realmente al final hay una liberación de biomasa y la necesidad de poner un sedimentador, ¿no? El vídeo que os ha enseñado Ainhoa es muy evidente que la calidad del agua en cuanto a sólidos no requiere la presencia de un sedimentador posterior. Otras aguas del sector químico que hemos tratado han sido detergentes, ¿no? Aguas cargadas, con una DQO como veis ahí, de 60 a 70.000, cargadas con mezclas de detergentes, encontrando una eliminación cercana al 90% para determinados TRH, ¿no? Y también con unas tasas de degradación en torno a los 4 o 5 kilos de DQO por metro cúbico y día. ¿De acuerdo? Otras experiencias que hemos tenido en el mundo urbano, que fue realmente como empezó esta tecnología, pues ahí podéis ver comunidades ahora mismo en Dinamarca, en Mar del Plata, Argentina, a través de la financiación de un proyecto europeo 2020, el iMetland, donde hay comunidades enteras que se tratan con esta tecnología a un ratio y una huella de área en torno a 10 veces menor de la que se utilizaría en un sistema convencional, ¿no? Veis aquí imágenes de Carrión de los Céspedes, abajo un urbano privado, que es un camping ecológico en Cabo de Gata para 1.000 personas, donde se le ha dado, como veis, otro aspecto final, ¿no? Otra terminación, donde veis que ahí en este caso pues no hay plantas y hay una construcción no modular, sino una construcción en obra. Estamos probándola también con éxito en el sector agroalimentario, en concreto en cerveceras, y en aguas del sector ganadero, en purines. Estamos también desarrollando una actividad en el campo de los purines para tratamiento sobre todo de no solamente la DQO, pero la eliminación de los 400 ppm de amonio que se suelen encontrar, ¿no? en este tipo de aguas. Y bueno, no quiero alargarme más porque seguro que quizá tengáis preguntas y es más interesante la segunda parte, pero simplemente pues recalcar un poco cuáles son las ventajas, ¿no? Repetir las ventajas claras de cuál ha sido la implementación de la tecnología Metland en Petronor. En cuanto a los ahorros energéticos que supone por la falta de soplantes y de turbinas y de cualquier maquinaria de este tipo, no hay generación de lodos probada. Hay sistemas Metland que llevan funcionando 3 y 4 años en centros urbanos sin una recolección de lodos posterior.
Hay una reducción de olores porque el agua no está en contacto con no es una balsa donde se produzcan aerosoles por el uso del oxígeno del aire, con lo cual pues, se reduce muchísimo, no hay problemas de olores. No estamos recurriendo a ningún aditivo químico que haya que utilizar, con lo cual los gastos de OPEX se minimizan. Y bueno, como veis ahí, pues es relativamente sencilla operar una planta de este tipo, ¿no? Las oportunidades que nos presenta la tecnología ahora mismo es fundamentalmente en términos de reducción de OPEX, por la alta eficiencia energética que tiene, reducir la emisión de carbono, si queremos desarrollar o implementar una tecnología que cumpla con todas las premisas y requerimientos del Green Deal europeo. Es una tecnología muy flexible a la hora de implantarla. Veis que hemos podido hablar de distintos tipos de agua. El principio científico bajo el que está operado es un principio científico general, de tal manera que podemos utilizarlo y adaptarlo a distintas aguas, como habéis visto, a furfurales, a industria alimentaria, a agua urbana, aguas subterráneas. Y bueno, nos permite también la posibilidad de desarrollar una nueva forma de tratar el agua. No solamente en cuanto a eficiencia, sino a la hora de mostrar nuestro tratamiento de agua en la empresa y no acabar ocultándolo o pasándolo a la fila de atrás, ¿no? Para que no la vean nuestros clientes. Y bueno, la protección medioambiental yo creo que está clara en cuanto a todas las distintas características que os he comentado. Ahora mismo estamos no solamente implementando la tecnología en España, sino que a través de programas de innovación como el H2020 estamos desarrollándolo también o implementándola en China. Estamos construyendo otra planta en India. Estamos haciendo cosas también en Sudamérica, en UK, en Inglaterra. Y bueno, encantados de contestar a vuestras preguntas. Y aprovecho para agradecer también a Petronor los años de trabajo exitoso y la colaboración que hemos tenido, ¿no? En estos últimos tiempos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Abraham. Muchísimas gracias, Ainhoa, por esta magnífica presentación. Este ejemplo de colaboración entre una spin-off de 6 años de vida, digamos, pequeña, innovadora, que ha ido cogiendo experiencia, y la colaboración con una empresa del sector industrial, digamos, con fuerte implantación, consolidada y con unas peculiaridades, pues, bueno, pues de cuanto al agua de proceso, digamos, pues determinadas, ¿no? Ha habido algunas preguntas que voy a pasar a comentar. Repito un poco que cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, por favor, la incluya en el chat. El chat, digamos, abajo tenéis una barra donde podéis enviar el chat y enviarnos la pregunta a nosotros. Bueno, por empezar a abrir un poco, digamos, este coloquio, Ainhoa, digamos, tras esta trayectoria, este desarrollo, digamos, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos previstos dentro de Petronor? ¿Qué idea se tiene? ¿O qué dentro del grupo Petronor o grupo Repsol o en el sector, digamos, de refinería? ¿Qué idea tenéis? Bueno, pues el objetivo de realizar este piloto en Petronor era la validación de la tecnología y hacer pruebas de la propia tecnología in situ en el propio sector industrial, concretamente en nuestro sector. Una vez obtenidos los resultados positivos, estamos realizando diferentes acciones, entre las cuales se encuentran el programar una serie de pruebas para depurar contaminantes en el propio proceso aguas arriba de la depuradora, y estamos realizando diferentes contactos con distintas empresas para hacer la labor divulgativa y la labor comercial, en el que tenemos un protocolo establecido para realizar pruebas con las diferentes aguas de las diferentes empresas y desarrollar esa labor comercial. Perfecto, muchísimas gracias. Ya van llegando nuevas preguntas. A ver, Gonzalo Pedraz nos preguntaba hace un rato, pero creo que ya se ha respondido, los valores de DQO a la entrada, inicialmente que has mostrado en la presentación, no eran muy elevados, a ser un agua de origen industrial, y pregunta Gonzalo si se aplica esta tecnología Metland para aguas urbanas. Creo que, Abraham, ya has dado un poco ejemplo, si quieres recalca un poquito, aunque creo que lo has dicho ya,
posteriormente a esa pregunta. La integración, la experiencia con aguas urbanas y hasta esos 12.000 miligramos litro que has preguntado de DFUG, un poco para responder a Gonzalo con un poco más de resistencia. Sí, yo creo que has respondido muy bien a la pregunta por mí. El campo de la aplicación al agua urbana ya es una realidad, ya es un producto comercial adquirible y que estamos implementando en distintos sitios de Europa y del mundo. En el caso de las aguas industriales, pues quizás si hace 1 año y medio hubiera dado esta charla, hubiera cuestionado el posible uso de la tecnología para aguas de alta carga. Pero después del año que llevamos probando efluentes que estén por encima de 12.000, 15.000, 20.000 de DQO, pues tengo que reconocer que no, que no habíamos llegado ni mucho menos cuando terminamos en Muskiz al lado más exitoso y eficiente de la tecnología, ¿no? Y no sé dónde vamos a parar, sinceramente. Pensad que lo que estamos explicando ahora mismo supone un cambio de paradigma en todo lo que se conoce de tratamiento biológico, que podáis tener una idea. Es decir, estamos a un nivel como el descubrimiento de Internet frente a otro tipo de comunicación. Es decir, todo lo que creéis que sabéis de biología, hay que cuestionarlo. Es decir, estamos encontrando reacciones y comunicación e intercomunicación entre comunidades microbianas que nunca habíamos previsto. Es decir, podemos no solamente sacar y jugar con los electrones sacando electrones de las bacterias, sino que podemos alimentar en otro tipo de aplicaciones, alimentar a las bacterias con corriente directa. Es decir, el sistema es prácticamente ciencia ficción. Podemos dar de comer a las bacterias corriente eléctrica a través de amperios limpios y, por ejemplo, fijar CO2 y transformarlo en biocombustibles o en compuestos orgánicos. Es decir, está siendo toda una revolución, ¿no? Y es muy interesante poder vivir esto y poder haber colaborado en este sentido con una empresa como Petronor y poder acelerar la implementación de una idea que era de laboratorio y era a nivel científico, bueno, ya se sabía que era novedoso, pero poder haberla llegado a ver funcionar a nivel industrial, a la verdad es que ha sido una satisfacción, ¿no? Estés entrando en una tecnología en un mercado por descubrir. Seguir avanzando, una pregunta como más concreta. Nos pregunta Diana, ¿cómo se controla el crecimiento del biofil para que no se bloquee el flujo? Igual también ha respondido un poquito, esa es la granulometría, pero bueno, concretamente un poquito más, ¿cómo se controla el crecimiento del biofil para que no se bloquee el flujo? Claro. Mira, la respuesta, la pregunta la agradezco muchísimo porque es digamos, el caballo de batalla de todos los oyentes. ¿Cómo haces para que toda esa materia orgánica que estás degradando no se transforme en biomasa, ¿no? Pues bueno, por dos, en realidad ahí ocurre que los microorganismos electroactivos, que son los que participan en este tipo de reacciones, es decir, que transfieren electrones con el material conductor, tienen un rendimiento celular bajísimo. Es decir, son capaces de comer mucho y engordar poco. Es decir, de la misma manera que todos tenemos aceptados que los anaerobios tienen menor rendimiento celular que los aerobios, y todos lo aceptamos, pues estos microorganismos crecen todavía mucho menos, ¿no? Por una serie de estrés redox al que se ven sometidos cuando hacen este tipo de reacciones. Y estaré encantado de profundizar en los temas, en este tipo de preguntas, a lo mejor a través del mail o a través de otro, porque da para una clase. Pero sí, efectivamente yo entiendo que la gente cuestione y que diga cómo es posible que no salgan lodos. Pues no salen lodos. Perfecto, muchas gracias. Pregunta Gonzalo si se llega a producir biogás en los procesos que tienen lugar en las zonas anaerobias. Quizás, bueno, preguntar a Abraham, también puede igual Ainhoa, puesto que como ha habido planta piloto, entiendo que habremos detectado si se ha producido o no biogás a ser un entorno industrial y con una clasificación de áreas y demás. La pregunta es, ¿se llega a producir biogás en los procesos que tienen lugar en esa zona, en las zonas anaerobias? Si quieres contesto yo, Ainhoa. ¿Vale? Mira, no se produce biogás, o si se produce se minimiza, porque precisamente el biogás que se genera es la generación de metano o de hidrógeno cuando esos electrones no tienes dónde ponerlos.
¿de acuerdo? Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es precisamente robando los electrones que antes iban para metano y hidrógeno y redireccionándolos a través del material conductor hacia donde nosotros queramos. Podemos llevarlos a superficie a reducir oxígeno o reducir cualquier otra cosa que nos interese, ¿no? Podríamos también jugar con el sistema para producir metano. La pregunta, desde luego, del oyente es muy acertada, y hay otras tecnologías que lo que hacen es lo que se llama electrometanogénesis, es decir, generar biogás utilizando corriente eléctrica directamente para alimentar a las bacterias. Muchas gracias, Abraham. Otra pregunta que te nos hace Gonzalo. ¿Las fracciones de DQO no biodegradables en procesos convencionales, como puede ser, digamos, pues, lixiviados de larga duración y demás, son degradables en este proceso? ¿Son procesables? Mira, la experiencia que tenemos por ejemplo, en lixiviados no tenemos experiencia, pero tenemos experiencia en degradación de antibióticos y en microcontaminantes, ¿no? En compuestos que son de difícil degradabilidad en las edades no convencionales, como son hormonas, antibióticos, compuestos de cuidado personal, ibuprofenos, este tipo de fármacos, y sí estamos degradándolos en los sistemas MEDLAB. De hecho, el proyecto en China es para estimular la degradación de compuestos refractarios a través de los Medlands. O sea que sí, estamos viendo, y tiene sentido, que al comunicarse mejor las comunidades microbianas unas con otras a través del flujo de electrones, pueden actuar de forma más efectiva utilizando recursos combinados, ¿no? Es un poco trabajar en equipo frente a la biología convencional, que iban cada bacteria un poco más por independiente, ¿no? Perfecto. De hecho, la pregunta puede ser al revés, ¿no? Porque has comentado en la presentación que son capaces de procesar por DQs muy altas o incluso compuestos policíclicos importantes. La pregunta puede ser al revés. ¿Habéis detectado algún compuesto, digamos, que sea dificultoso o no seáis capaz de procesar a través de bacterias? Todavía no, pero vamos, estoy seguro que llegará. Quiero decir que esto no es una quiero decir, una receta de crecepelo. hay una ciencia y una tecnología detrás, y evidentemente llegará un momento en que nos encontremos con combinaciones de compuestos tóxicos que no tengan la capacidad. Hasta ahora no los hemos encontrado, pero bueno, estoy seguro que habrá cosas que no sean fácilmente biodegradables. Bueno, nos pregunta Cristina Llopis que en la presentación habéis comentado que los módulos son entre 10 y 30 metros cúbicos al día. Eso entiendo un módulo, te iba a decir, comercial, de 2,5 por 12. Creo que son de largos los módulos comerciales. Nos comenta, nos pregunta Cristina Llopis si es viable, digamos, pues una instalación como para 500 metros cúbicos al día. Quizás sea alguna planta que tenga o una corriente que tenga en su planta donde ella trabaja. ¿Es viable? ¿Tenéis experiencia en procesar caudales del orden de 500 metros cúbicos día? De 500 no, pero digamos que la instalación más grande que hemos hecho es de 100 día. Entre 100 y 500 prácticamente no tenemos diferencia porque los sistemas son modulares. Es cuestión de aumentar el número de reactores, y podríamos llegar a 500 sin ningún tipo de problema, garantizando la calidad de vertido. Oye, una curiosidad que has comentado un poco, ¿ves? Cambiar un poco de tercio, un poco aspiracional, ¿no? Porque has comentado esos retos, ese mundo por descubrir de la microbiología. ¿Crees que en el futuro habrá un aprovechamiento de esas pequeñas corrientes eléctricas? Digamos para aplicaciones, no digo industriales, por supuesto, sino digamos como muy concretas, muy específicas. Pienso un poco, te iba a decir, estoy vuelto un poco loco, ¿no? En el descubrimiento aeroespacial, en ir a Marte, no sé, ese tipo de cosas. ¿Ves alguna, Sí. ¿ves alguna posibilidad en ese sentido? Un poco que trascienda el entorno industrial, ¿eh? Sí, no, te agradezco muchísimo la pregunta, porque quiero decir, hoy, yo he venido hoy a hablar de Medland, pero en realidad hay un montón de aplicaciones que estamos desarrollando, todas en el entorno ambiental, ¿no? Una, por ejemplo, muy directa, que ya es un producto comercial también, es un biosensor, es decir, esas corrientes eléctricas que se están produciendo, quizá no tiene sentido todavía transformarlas en energía, porque no podemos competir con otras energías renovables como la solar o la eólica, pero esas corrientes eléctricas
generadas por los microorganismos nos permiten utilizarlas como una señal de la calidad del agua. En tiempo real podemos interrogar a los microorganismos que viven en el agua sobre cuál es la calidad de ese agua y obtener en tiempo real en nuestro teléfono móvil la corriente eléctrica que esas bacterias están generando. Eso es una realidad ya. Quiero decir, una realidad además que ha salido de una tecnología española. Quiero decir, tanto lo Metland como el uso de los biosensores, pensad que de los 4 pilotos que hay en el mundo operando, o digamos de los 4 elementos que se han podido llegar a nivel industrial, 3 han salido a nivel nacional. Bueno, 3 los hemos sacado nosotros. ¿Vale? Entonces yo creo que hay que estar un poco también contentos del nivel al que estamos llegando, y ahí es muy importante también la colaboración con empresas. Es decir, como científicos podemos llegar hasta un punto, pero luego la progresión social de la ciencia requiere, yo creo, que el salto a la fundación de empresas de spin-off, por supuesto la colaboración con empresas como Petronor y llegar al mercado, ¿no? Un poco pregunta, un poco para Ainhoa, del punto de vista, sabiendo que es un proyecto piloto y las dificultades que tiene digamos, su tecnología, porque ha comentado Abraham que en este proyecto piloto os ha ayudado mucho a conocer mejor, digamos, la operación de la planta ha sido, quiero decir, dificultosa, habéis tenido las dificultades tipo de proyecto piloto, es un proceso, digamos, noble en el sentido de que las bacterias no desaparecen, no evolucionan, permanecen estables. ¿Cómo ha sido desde el punto de vista operativo? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia, Ainhoa? Bueno, pues nuestra experiencia ha sido positiva. Evidentemente la puesta en marcha de un piloto al principio es un poco trabajosa, pero hay que coger un poco la dinámica y la adaptación del propio piloto a nuestras aguas, pero una vez pasado el proceso de adaptación y de formación propia, únicamente requiere un mantenimiento y estar un poco pendiente de las propias bombas, de las propias bombas y los propios filtros o las propias tuberías y válvulas que recirculan el flujo. Entonces la experiencia es totalmente positiva y no requiere mucho mantenimiento ni mucha mano de obra. Perfecto. María Teresa Tejero nos hace una pregunta que creo que la has también un poco pasado de puntillas. ¿Qué tipo de tecnología es aplicable al tratamiento in situ de aguas subterráneas? Abraham, creo que lo he quitado un poquito, pero... Disculpad. Sí, efectivamente. De hecho, tenemos experiencia en tratamiento de aguas subterráneas con compuestos tóxicos y con nitratos también, ¿de acuerdo? Contaminación con pesticidas, nitratos y compuestos clorados también. Y no solamente en degradación, sino en detección de compuestos tóxicos en aguas subterráneas a través de esta tecnología de biosensores que te estaba comentando antes, ¿no? Es decir, de superficie podemos captar la corriente eléctrica que están generando las bacterias cuando les llega, por ejemplo, una carga de contaminante en el agua subterránea, pues que pueda ser tolueno, o un clorado, o un pesticida, ese tipo de cosas. O sea que vamos, no es que me da rabia porque parece que estoy vendiendo que esto vale para todo. Pero pensad que al ser el principio científico muy general, realmente permite, digamos, tratar distintas problemáticas. Nos preguntan aquí una pregunta más concreta ya, ¿no? de implantación en cuanto a costes de diseño. No sé, claro, estáis un poco... tenéis igual, quiero decir, una experiencia limitada, poco tamaño, sectores muy concretos y la pregunta es como muy amplia. En cuanto a costes de diseño, construcción e implantación, digamos, ¿cómo se posiciona el sistema Medland frente a otros sistemas de depuración equivalentes? Se entiende, lo has comentado, que buena parte viene de costes de energéticos, aditivos, porque no, de aditivos también, costes de mantenimiento, porque no hay apenas equipos rotativos, pero bueno, un poco en cuanto a implantación, construcción, ¿cómo estáis posicionados? Si es que tenéis experiencia suficiente como para dar algunas pautas. Sí, bueno, en realidad este tipo de tratamientos son un poco un traje a medida del cliente con el agua industrial que viene o incluso en el agua urbana con sus características. Pero bueno, ese es un poco el concepto que tenemos, ¿no? De adaptarnos nosotros al agua.
y tenemos un conocimiento de la microbiología y de la electroquímica como para al final dar el tratamiento apropiado. En cuanto a OPEX, es la gran ventaja de la tecnología, es imbatible. Quiero decir, es que no hay que hacer nada, más allá que bombear el agua. Y bueno, contestando a una de las preguntas que me ha parecido que estaba por ahí sobre el agua, por lo menos habrá que bombearla. Bueno, habrá que bombearla. Mira, en uno de los parques naturales donde la hemos instalado se ha conseguido instalar a cota y durante 6 meses, pues la compañía eléctrica, que no voy a decir cuál es, puesto que es el Colegio de Ingenieros, nos tuvo 6 meses sin energía eléctrica y la depuradora estuvo funcionando perfectamente por gravedad, aprovechando evidentemente que la fuente de agua estaba a una cota más alta que donde habíamos instalado los módulos, ¿no? Así es que, y en cuanto a CAPEX, efectivamente, y en cuanto a CAPEX, está por debajo de las tecnologías, digamos, más similares, ¿no? Que puedan, en torno a biofiltros. En torno a otras tecnologías ya con gastos más, digamos, tecnologías intensivas, evidentemente va a estar por debajo porque hay unos costes de infraestructura que no van a estar aquí, ¿no? Luego, por ejemplo, por metro cuadrado, la eficiencia del tratamiento por metro cuadrado en agua urbana, que es, para que os hagáis una idea un poco de cómo son las tecnologías más establecidas y más estándar por todo el mundo, frente a un biofiltro tipo humedal artificial, que es quizá lo más cercano, andamos más o menos en unas 30 veces más eficiente por metro cuadrado. Es decir, podemos reducir la planta convencional en 30 veces. Que son unos números también que ayudan a la implementación, puesto que en sitios donde antes no se podían poner este tipo de sistemas sostenibles, una cuestión de área, ahora sí. Perfecto. En cuanto, siendo un poco, estamos ya un poco al fin de la hora prevista, que vamos a hablar un poquito más. Digamos, si algún oyente nuestro tiene interés de ver la posibilidad que tiene esa tecnología, digamos, ¿cuánto tiempo, digamos, hace falta para hacer unas pruebas piloto, unos ensayos, hacer un pequeño estudio? ¿Cuánto tiempo puede ser, digamos, previsible que alguien desde que te llama pueda tomar la decisión de que sí voy con vosotros o no? ¿Cuánto tiempo es esas labores de ensayo, de muestras, análisis, un poco esa planta piloto, esas baterías, cómo se comporta? ¿Cuánto tiempo puede ser eso? Pues evidentemente depende de la naturaleza del contaminante, pero con contaminantes convencionales, digamos, tan convencionales como puede ser un lubricante, un hidrocarburo, este tipo de historias, o detergentes, estamos dando una respuesta en cuestión de semanas. Es decir, desde que se coge el teléfono hasta que podemos decir el agua tiene un grado de biodegradabilidad X, te diría que en 3-4 semanas el cliente sabe ya si puede seguir o no puede seguir. Sí, si es viable. Digamos, un pasa no pasa, ¿no? Entendido, un pasa no pasa, tiene un rendimiento razonable, estas bacterias tienen rendimiento y, digamos, luego hay que estudiar un poquito más, implantaciones y demás. Pero bueno, para tener un cheque, un pasa no pasa, puede ser pues un mes o entre un mes o 2 meses. En este punto, Carlos, disculpa, por completar un poquito, tenemos un protocolo ya establecido que tenemos en marcha en el que tras el contacto con las diferentes empresas se nos informa de las necesidades y los valores de los contaminantes objetivo a conseguir. Se realiza primero un estudio de una caracterización por parte de los tecnólogos y entonces se puede dar una resolución en cuanto a funcionamiento y validación de la tecnología para esos contaminantes y luego se realiza un ensayo de laboratorio con una muestra de agua en el que ya con unos resultados y un informe se pasa a decidir el go o no go, la implantación o no implantación o pequeño pilotaje de pocos meses o no. Perfecto, muchas gracias, Ainhoa, porque también efectivamente es importante, es un proceso de colaboración entre las dos entidades. Preguntan por aquí, Saúl, tú también está un poco respondido. Entiendo, ¿habéis probado con aguas contaminadas procedentes de minas? Entiendo que se refiere un poco a contenido de metales elevados o así, aunque no sé si vuelve a ser un poco recurrente la pregunta, contenido en metales. Bueno, estos tipos de microorganismos electroactivos en realidad vienen el microorganismo modelo se llama Geobacter, porque fue descubierto en sedimentos por su capacidad precisamente para reducir y para respirar y transformar a nivel redox metales.
Entonces, nosotros, por ejemplo, desarrollamos una experiencia de éxito en Estados Unidos antes de la tecnología Metlan, antes de que se supiera que producían electricidad, para la reducción de uranio y vanadio. Es decir, este tipo de microorganismos ya se había utilizado para precisamente reducir el uranio y el vanadio, minimizando su biodisponibilidad y aplicándolo en aguas subterráneas reales contaminadas. La presencia de materiales conductores todavía aceleraría más el proceso, ¿no? En ese sentido. Pero en nuestro caso todavía no hemos llegado al mundo de la mina. Aún, vamos a dejarlo en aún, ¿no? Si algún cliente os propone ese reto, vais para adelante. Una pregunta operativa, ya estamos un poco terminando, si hay alguna pregunta más un poco por cumplir un poco la hora que estaba prevista. Nos preguntan, ¿es necesario lavar el filtro con frecuencia para eliminar posibles incrustaciones, obstrucciones de origen orgánico, mineral? Quizás has comentado un poco, Ainhoa, tú esa limpieza de filtros que quizás es más de las conducciones, digamos, desde nuestra planta al piloto Metlan, más allá de que sea el propio piloto, sistema Metlan el que tenga filtros. Un poco puede ser por ahí, pero bueno, la pregunta en concreta es si hay que lavar el filtro con frecuencia para eliminar obstrucciones por incrustaciones de origen orgánico o mineral. En nuestro piloto desarrollado en la refinería es que hay que realizar esas operaciones, pero no con demasiada frecuencia. Además, todo depende de la carga contaminante en el momento en el que incide, pero la frecuencia es muy bajita. El mantenimiento es muy bajo. Gracias. Me ha preguntado Andoni, que os ha comentado también, creo, pero bueno. ¿Hay compuestos que inhiben el proceso? Me preguntan, ¿cómo se comporta frente a DQ refractaria? ¿Hay compuestos que inhiben este proceso de crecimiento de bacterias? Sí, señor. Efectivamente, el sulfuro a pH neutro. ¿De acuerdo? El sulfídrico, porque el sulfuro se genera como se transforma en sulfídrico a pH neutro. Estos microorganismos lo llevan igualmente mal que nosotros, porque en nuestro caso el sulfídrico reacciona con los citocromos, y en el caso de Geobacter, que toda esta transferencia de electrones está basada en citocromos, se produce un tipo de envenenamiento en la bacteria muy parecido al que podamos sufrir nosotros cuando bajamos a un pozo, ¿no? A un pozo ciego. Ahora, insisto mucho en el pH, porque ese sulfuro, si está a un pH básico, por ejemplo, como el que opera en Muskif, estamos en altas concentraciones de sulfuro sin ningún tipo de problema. Es decir, solamente va a haber problema si estamos con sulfídrico. No hay por qué, de todas formas, recurrir estrictamente a un tratamiento anaerobio dentro del Metlan. El Metlan también lo estamos operando en condiciones, como ha comentado, en condiciones de aireación pasiva, es decir, como un filtro percolador electroconductor donde el aire está entrando por abajo de forma pasiva, sin ningún tipo de soplante, el aire atmosférico, y con eso nos permite trabajar en condiciones de no formación de sulfuro. Es decir, que si hay alguien que tiene sulfato en sus efluentes, que no se preocupe, porque entonces operamos el Metlan en esta configuración, y de hecho estamos tratando aguas con altas concentraciones de sulfato sin ningún tipo de problema. ¿En sulfatos, cloruros también, por ejemplo? ¿Cloruros también hay? Tampoco tenemos problema. La conductividad es algo que le va muy bien a la electricidad. Por eso no nos gusta meter los dedos en los enchufes cuando hay sal. Entonces, estamos trabajando en condiciones de conductividad alta, en efluentes industriales y o sea, no tenemos problemas en ese sentido. Nos gusta la sal. Lo que favorece. Muchísimas gracias, son las 7:05. Bueno, casi estamos próximos al cierre para cumplir un poco el horario. Agradecemos estos 5 o 6 minutos adicionales que todos los participantes habéis estado aquí escuchando. Ha sido pues muy interesante, ha habido más de 60 personas, 65 he visualizado en algún momento, personas conectadas continuamente a esta presentación. Agradecer a Abraham Esteve, a Ainhoa Martín y a Manu Núñez pues esta presentación. Es un ejemplo de cómo pues, un spin-off joven, muy tecnológica, está, digamos, descubriendo nuevas posibilidades, ha
ha aprovechado una experiencia piloto que le ha ofrecido una empresa industrial con unos requerimientos y necesidades muy importantes, pero que son significativas para, entiendo, apalancar, evolucionar, desarrollar, coger experiencia muy importante para desarrollar pues, nuevos procesos que pueden ayudarnos a un montón de empresas y a un montón de sectores. Tiene unas ventajas, como dices, competitivas pues muy interesantes, un nuevo mercado para cualquier ingeniero, digamos, a similitud de inversiones. Los costes operativos son muy importantes, los CAPEX en mantenimiento, los energéticos, CO2, descarbonizar, reducción de consumo energético. Ruido, muy importante, has comentado, no hay soplantes. A mí me parece una tecnología pues muy interesante que yo desconocía. Ruido, implantación en un entorno urbano o aunque sea un polígono industrial, pero siempre, digamos, cada vez la sociedad aquí queremos pues tener instalaciones, digamos, industriales lo más naturales, lo más integrables con el medio ambiente, y entiendo que esto, pues no hay nada mejor que volver a la biología, volver a la vida, ¿no? Es un poco volver a nuestros orígenes, aprovechar los orígenes de la vida, aprovechar, digamos, que otros digamos, seres se alimenten, ellos cumplan su ciclo de vida y nos ayuden a nosotros en nuestra actividad. Ha sido un enorme placer haber desde el colegio que me ha, digamos, designado para que sea ponente en esta ocasión. Agradecer también al Colegio de Ingenieros, pues bueno, cuyo nombre hablo también. Agradecer a todos los ponentes, agradecer estas sesiones, estas exposiciones de tecnología, pues para que todos estemos a cabo de la calle en vanguardia y si sean pocos pioneros. Comentar también, no hemos puesto el nombre, pero si cualquier asistente tiene interés por contactar bien con Abraham, bien con Ainhoa, pues que se dirija al Colegio de Ingenieros y estaremos encantados de darles las coordenadas correspondientes para que puedan entablar una conversación pues, técnica y que, oye, pues para el desarrollo futuro de esa tecnología y también de la industria de nuestro entorno, ¿no? No olvidemos que aquí en el Colegio de Ingenieros tenemos que favorecer, fomentar pues, una industria sostenible, una industria que incorpore las mejores tecnologías y que nos haga visibles en el exterior, ¿no? Hasta allá, hasta en China, como has comentado, China, la India, y bueno, pues todo a partir de aquí, de un pueblo pequeño, en Muskiz, que está integrado en el territorio histórico de Vizcaya. Abraham, Ainhoa, ¿no sé si queréis decir algo? O si no, pues dar las gracias y despedir a... La asistencia y las estupendas preguntas y bueno, y la forma en que has resumido, Carlos, el final de la charla te la copiaré para la mía siguiente. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a todos por la asistencia y lo que ha dicho Carlos. Cualquier duda la responderemos también a través del Colegio de Ingenieros y nuestro contacto también a través de ellos. Lo dicho, muchas gracias a todos. Damos por finalizar. Muchas gracias a todos. Buena tarde, cuidaos mucho.